Bueno, en este bloque del programa cambiamos abruptamente de tema. El fin de semana, más precisamente el día sábado, llegó la noticia, tiene que ver con Corrientes, íntima relación con Corrientes, que se fugó de la cárcel en donde estaba cumpliendo condena, en Portugal, a aproximadamente 70 kilómetros de Lisboa, Rodolfo el Ruso Lorman. Para quienes recuerdan el caso Christian Scherer, que tanta repercusión e impacto en la opinión pública tuvo hace 21 años atrás, este 21 de septiembre se van a cumplir 21 años porque a Christian Scherer lo secuestraron exactamente el Día del Estudiante y de la Primavera, el 21 de septiembre del año 2003. Y el ruso Lorman es uno de los principales autores del secuestro y la desaparición de Christian Scherer. Y nos enteramos el día sábado que se fugó de la cárcel donde estaba cumpliendo condena en Portugal y se había tramitado, también estaba el trámite de la extradición para traerlo a nuestro país. En Portugal, junto a otro involucrado también en el secuestro de Christian Scherer, como Horacio Potrillo Maidana, fueron detenidos en el año 2017. Y después de 14 años en que ambos, tanto Lorman como Potrillo Maidana, estaban prófugos de la justicia justamente por el caso de Christian Scherer. Entonces, desde febrero del año 2017 estaban privados de libertad en Portugal por hechos delictivos que cometieron en la ciudad de Aveiro, Portugal. Y bueno, este sábado se dio a conocer la noticia que se fugó de la cárcel junto a otros 5 detenidos, en donde no está Potrillo Maidana, y que aparentemente fue escalando un muro de la prisión. El ruso Lorman tiene un extenso historial delictivo, no solamente en Europa, en Argentina, en Paraguay también. Uno de los delitos que se le atribuye a Lorman es el secuestro y el homicidio de la hija del expresidente Cubas Grau, de Raúl Cubas Grau del Paraguay. Así podemos seguir nombrando y vamos a estar toda la noche nombrando el historial delictivo de Rodolfo Ruso Lorman. Aquí en Corrientes, ese 21 de septiembre, ni bien se dio a conocer la noticia de la desaparición de Christian Scherer, desde la policía de la provincia de Corrientes, hace 21 años, quien entonces era comisario activo, Tránsito Ramírez, es una de las personas que más sabe del caso Christian Scherer. Y después un fiscal que lo recordaba justamente con Tránsito Ramírez cuando conocimos el fallecimiento no hace tanto tiempo atrás, fue este año y hace poco tiempo, del fiscal Oscar Rezoagli. Y junto a Tránsito Ramírez, en la policía de Corrientes, trabajó Héctor Fabián Rodríguez, que ahora le vamos a preguntar qué rango tenía entonces hace 21 años, porque actualmente es comisario general y es el director de la Dirección General de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes. General Héctor Fabián Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, señora? No lo invitamos en calidad de director general de Delitos Complejos, sino le vamos a hacer regresar hace 21 años atrás. ¿Qué rango tenía? Me cita entonces en calidad de oficial ayudante. Era oficial ayudante en ese entonces. Sí, comencé a trabajar en este hecho que nombraban sobre el secuestro de Christian Scherer. Y sí, trabajaba justamente con Tránsito Ramírez, quien había sido a quien se había asignado para
para que dirija la investigación. ¿En qué área dentro de la fuerza estaban? En ese entonces él estaba como director de la dirección de operaciones, se llama, que funcionaba en la metropolitana. Y se produce el secuestro de Cristian Scherer y Tránsito Ramírez congrega o realiza un rejunte, por así decirle, de distintos policías con quien había trabajado en otras ocasiones, y se crea una dependencia, una unidad afectado justamente para la investigación exclusiva de ese delito, que era justamente lograr avanzar en lo que respecta a la investigación del secuestro de Cristian. O sea, se asigna a personal policial, se conforma como una unidad especial abocada solamente a investigar el secuestro de Cristian Scherer. Sí, en un principio sí, desde ese momento se crea un grupo que en un principio fue denominado como investigación de secuestros extorsivos. Nace justamente la dependencia, la cual hoy hablamos como que es de delitos complejos, nace en un principio como los primeros vestigios, por así decirlo, a través de la gente que se ha reunido en la investigación de ese secuestro. Es decir, que el caso Cristian Scherer origina la dirección dentro de la fuerza de la Policía de Corrientes que hoy usted dirige, no desde hoy, sino ya desde años anteriores. Sí, justamente a través de eso se instaló, por así decirle, la unidad operacional dentro de lo que hoy sigue funcionando, el lugar donde funciona Delitos Complejos, que está en Salta 430, que ahí en ese entonces Tránsito Ramírez pasa a ser director de la unidad de pericias, y dentro de esa misma unidad de pericias funcionaba esta unidad o este grupo que se dedicaba exclusivamente a la investigación del secuestro extorsivo. ¿Cuántos años tenía usted hace 21 años, general? Y tenía... Oficial ayudante. Y sí, tenía 25 años, 26 años. ¿Sus inicios? Sí, del Vamos, sí. Primeramente del Vamos, nosotros dentro de la carrera policial tenemos... El primer grado es de oficial subayudante, pero sí era joven, era muy joven. ¿Y cómo fue ese inicio en la investigación, en la búsqueda de Cristian? Fue un caso muy hablado, que conmocionó a la sociedad correntina. Creo que como antecedente al caso Loan, me parece que el de Cristian Scherer, el caso más resonante que tuvimos en Corrientes y que también trascendió a nivel nacional y fuera también de nuestro país, ¿no? Porque se trabajó en Paraguay, se ha ido a Brasil buscándolo. Bueno, este hecho, el secuestro de Cristian Scherer, o sea, del Vamos es una experiencia hermosa, una experiencia maravillosa para nosotros los investigadores, porque no solamente hemos tenido la oportunidad de poder tener o lograr una visión en cuanto a lo que respecta solamente dentro del territorio correntino, sino que tuvimos justamente esa posibilidad de ir un poquito más allá. Me refiero a experiencia como investigadores porque... De trabajo, ¿no? Y de formación, claro, profesional. Porque el hecho de estar a veces en situaciones nuevas, a veces del Vamos nos proporciona experiencia. Y este hecho, el de Cristian, tuvo como particularidad un análisis, a veces yo digo, es un análisis lindo de observarlo desde lo jurídico. Porque fíjese que se origina en Corrientes, se hacen las negociaciones desde Brasil, desde Uruguay, se paga el rescate en el Paraguay y después se sigue buscando a la víctima por esos distintos países.
que lamentablemente no se ha encontrado de ninguna manera rastro de Cristian, ¿no? No hemos podido encontrar. Si bien hubieron, no sé si el año pasado o el año antepasado, que hemos hecho algunos trabajos en la búsqueda de él, pero no hemos logrado un resultado exitoso. ¿Y se sigue investigando, general? Se sigue investigando. El doctor Ferrini sigue todavía a veces proporcionando la posibilidad a través de los oficios que proporciona la justicia para que se sigan, a veces en explotar a veces datos que llegan a conocimiento de cualquier fuerza de seguridad, que el Vamos pone a disposición del fiscal interviniente y se sigue realizando la búsqueda. ¿Qué recuerda usted de el momento en que les llega la noticia a la policía y comienzan a buscarlo? Y después también, ¿quién es el ruso Lorman? Porque yo decía de manera informativa, a título informativo, tiene un historial delictivo muy importante y con hechos, delitos realmente fuertes, como es el caso del secuestro y luego del homicidio que se le adjudica de la hija del expresidente, de un expresidente del Paraguay, además de este caso, de este hecho de Christian Scherer. ¿Quién es el ruso Lorman? El ruso Lorman es José Rodolfo Lorman. En su momento, toda investigación a veces es todo una incógnita de quiénes pueden ser los autores de un determinado hecho. En un principio esto se originó la investigación a través de la justicia ordinaria, porque todo hecho donde en un principio pareciera como que a veces el anoticiamiento primario es que se raptaron a una persona, se lo llevaron por la fuerza. Recién ha de convertirse, por así decirlo, en un delito de competencia federal cuando, como en este caso, se origina un pedido de pago de rescate. Ahí se torna extorsivo. Como consecuencia de eso, interviene la justicia federal. Pero en un principio los primeros pasos, los primeros momentos de la investigación se lo hizo con la justicia ordinaria. Es más, como comentario, se inició en la comisaría séptima, porque fue la comisaría jurisdiccional que tenía competencia dentro del barrio Las Tejas, donde vivía este nene. De ahí lo llevaron. Claro, de ahí lo llevaron. Del barrio Las Tejas, en el domicilio de la casa en donde él vivía con su familia, con su madre y con su hermano. Sí, él lo llevan desde el barrio Las Tejas. Primeramente utilizaron un vehículo, un Fiat Duna de color blanco. Lo levantan a eso, se van hasta General Paz y Madariaga próximamente, cambian de vehículo, lo alzan a otro vehículo, y de ahí lo llevan hasta Saladas. En Saladas lo dejan 1 o 2 días en un galpón que después fue corroborándose y determinándose que efectivamente esos fueron los lugares. Después de ahí lo llevaron a Paso de los Libres y de Paso de los Libres lo pasaron a Uruguayana. O sea, más allá de que estos pareciera a veces comentarios, es la síntesis de una actividad de trabajo enorme que se hizo, y si bien fueron corroborados también por algunas de las personas que después se logró su imputación, se logró su detención, y como consecuencia de eso también declararon en la causa y aportaron claridad, por así decirle, a los hechos de cómo fueron sucediendo. Están dentro del proceso judicial y dentro del ámbito de la justicia federal, como usted bien lo aclaró, están todos cumpliendo condena. Sí, porque, o sea, todos los que participaron, la pata local, la de afuera, pero los principales, las cabezas, Lorman y Potrillo Maidana.
Lorman y Poterio, lo que pasa es que a veces en un principio, como yo le decía, a veces determinar quiénes son los autores en un hecho delictivo de esta naturaleza, con muchas personas o sea, involucradas, ¿no? hay mucha logística detrás de todo esto, hay muchos medios y mucha experiencia en transgredir la justicia, por así de transgredir todas las cosas que a veces tienen los investigadores para no dejar nada que pueda ser usado para poder determinar su identidad. Del Vamos, que ellos usaron identidades totalmente falsas. En un principio no sabíamos quiénes eran. En un principio eran NN. Ayudó mucho antecedentes o otros hechos que por ejemplo lo tuvieron con este mismo grupo o parte de este grupo, lo tuvieron para contra el padre de Cristian. El Vasco Scherer. El Vasco Scherer, sí. O sea, hubo un acontecimiento. En Paraguay, en Asunción. En el Paraguay, un sí. atentado. Sí, un atentado. Que se salvó de milagro. Bueno, como consecuencia de eso, se determina quién es parte de ese grupo y surgen, o sea, ahí va teniendo claridad, por así decirle, los interventores dentro del hecho. Y se relaciona ese hecho del atentado anterior con el padre de Cristian, el Vasco Scherer, con el secuestro de Cristian. Claro. Hay una línea ahí. O sea, aparecen interviniendo en ambos hechos las mismas personas, o sea, parte de las mismas personas. Después del Vamos, el secuestro de Cristian Scherer, hay muchísimas personas que fueron partícipes con distintos roles, pero sí del Vamos cumplieron un rol importante para la comisión del hecho que se produjo desde ese entonces hasta ahora. Por eso condenados con distintos montos de condena, ¿no? Sí, o sea, vio que en el delito del secuestro extorsivo del Vamos, a veces lo que analizan es los roles que pueden cumplir cada uno dentro de como integrantes de una determinada banda. Hay una asociación, dentro de esa asociación cada uno tiene un rol más que importante que otro. De ahí la calificación del delito y por lo tanto las condenas. Claro. O sea, no quiero entrar mucho en eso, pues no vamos mucho, pero sí, justamente entiendo que lo que usted está tratando de explicar es que en una asociación y de un hecho de estas características se necesitan la intervención de varias personas en distintas etapas de cometido del hecho con distintos roles y responsabilidades, ¿no? Además de la logística. Claro, o sea, particularmente en este hecho tenía como significante que había un grupo que se encargó de levantar al chico, sacarlo de la casa, sacarlo de su contexto, ponerlo al cuidado de otro grupo y un tercer grupo que se encargaba de ejercer las negociaciones para el cobro del rescate y en su efecto también para lograr el cobro. Así, pues los tres grupos se manejaban así. Y dentro de eso, fíjese, las primeras comunicaciones que se toman conocimiento sobre el hecho de que estábamos ante un secuestro extorsivo donde se requería ya el pago de un rescate, se inicia desde Río de Janeiro. Desde Río de Janeiro. ¿Dónde se hace el pago? El pago se hace en Ciudad del Este. Que no era una gran suma, eran dólares, pero creo que eran alrededor de 200 y algo. Y eran $277,000 aproximadamente. $277,000. Pero lo que pasa es que en ese entonces había muchísimos, o sea, estaba más en boga, por así decirle, la práctica de este tipo de delitos, o sea, de secuestros extorsivos. Corrientes no fue ajeno, pero antes de eso hubieron otros secuestros extorsivos generalmente en Buenos Aires. Algunos de ellos
estas personas ya estaban siendo investigadas como partícipes de otros hechos. ¿Qué es lo que tenía como particular así a grandes rasgos? Le digo, en el secuestro extorsivo, que se cosifica a la persona secuestrada y se torna una ganga. Entonces, el inicio de la negociación, por ejemplo, la exigencia del pago del rescate era de $5 millones en un principio. Dentro de todo eso, dentro de las técnicas de negociaciones, claro, venía que si uno paga en un principio el monto que se le da, que eran los 5 millones, lo lógico es que digan, bueno, seguí juntando. Y nunca iba a ser suficiente, entonces se entraba a negociar, por así, hasta ese punto a veces se llega. Por eso es uno de los hechos que más dañino es, le quiero decir, en todos los efectos que producen, porque pareciera como que le damos un valor a la gente o a las personas que tanto queremos, y siempre va relacionado a la vida de nuestros seres queridos. Tuvo las características, o sea, de lo que dentro del Código Penal se tipifica como secuestro extorsivo. Pero en el trabajo de ustedes, ¿realmente ese era el objetivo? ¿Que se le pague una suma de dinero por la vida de Christian Scherer? ¿O eso fue como una apariencia y en realidad el objetivo era otro? Sí, entiendo a qué direcciona su pregunta, pero lo hemos investigado, porque el vamos fue una de las hipótesis que se pudieron haber manejado en un primer momento, y yo a esta altura, después de tantos años, yo tengo la certeza y la convicción, conforme a todos los años que se ha investigado esto, de que efectivamente le secuestraron a este chico. Le secuestraron, se pagó un rescate. Y todos esos pasos, creo que estoy a la altura o en las condiciones de poder decirle de que realmente fue un secuestro extorsivo, porque participé del minuto cero. Después del 21 de septiembre, hora después, hasta hoy inclusive. Hasta hoy inclusive por ahí seguimos haciendo tareas que no puedan dar con el paradero de él. ¿Dónde se pagó el rescate? ¿Cómo fue eso? El pago del rescate... De esos $277.000. El pago del rescate lo hace la madre, Pompeya Gómez, lo hace, le exigen que ella se traslade hasta Ciudad del Este y, por supuesto, le dan las recomendaciones, que no vaya con policía, que vaya sola, tal. Pompeya va acompañada de uno de sus hermanos y se va hasta Ciudad del Este. O sea, primeramente le hacen pasar al Paraguay, al pasar al Paraguay le van dando indicaciones hasta dónde tiene que ir. ¿Y cómo se comunicaban? Y a través de teléfono. ¿Celulares? Sí, a través de teléfonos celulares. Estamos hablando del 2003. Sí, por eso tenemos que... la tecnología y la conectividad no era la misma de la de ahora. Cuando comenzamos con esto, nosotros solamente empezaron a ser usados los teléfonos celulares. Para que tenga una idea, en ese entonces se denominaban analógicos, solamente podíamos hablar. No era cámara, video, nada de eso. Excepcionalmente, y es muy excepcionalmente, empezaron a surgir la mensajería de texto, por decir. Y después, otro de los medios que también se usaron para noticiar o la exigencia del pago del rescate fue a través de correo electrónico. En ese entonces sí ya existía el correo electrónico. El rescate se pagó entonces en Ciudad del Este. En Ciudad del Este. Y lo hizo Pompeya, la mamá de Christian Scherer. Y nadie, ningún efectivo de fuerzas de seguridad federal ni provincial la acompañó a Pompeya. No. O lo que pueda decir, porque por ahí entendemos que hay cosas que a lo mejor no se pueden contar. Hay detalles que a lo mejor no se pueden contar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que nosotros somos de fuerza de seguridad, por así se la tenemos competencia como fuerza de seguridad, ya sea policía, gendarme, lo que sea, dentro del territorio nacional.
salimos del país, somos un ciudadano común. Héctor Fabián Rodríguez, sin rango de nada, o Tránsito Ramírez, sin rango de nada. ¿Algún integrante de la fuerza acompañó a Pompeya a la entrega del rescate? Desde lejos. Pero ella quería pagar. Ella quería terminar, le quiero decir, con esa etapa, y ella confió que pagando el rescate le iban a devolver su hijo. O sea, yo le digo, yo tengo esos recuerdos de esa madre, y la verdad que vamos, sí, es una etapa que ella quería terminar, pagar lo que le pedían, y también lo que habían coordinado, porque eso del vamos, hubieron esas negociaciones donde llegaron a un acuerdo que sea esa la cifra para que le devuelvan al hijo. General, ¿y quién hablaba de todos los integrantes? ¿Quién era el que se comunicaba? Tenían comunicaciones con el padre. ¿Y quién era el que hablaba? ¿El Lorman? El que generalmente, o sea, de acuerdo a las comunicaciones telefónicas, porque del vamos eso quedaron registros, y era uno de los que ejercía constantemente las negociaciones, era Potrillo Maidana, y el otro Carlos Córdoba, pero siempre desde el exterior. Siempre del exterior. Por eso le decía yo, es importante analizarlo desde lo jurídico, porque vio que los efectos, donde se investigan los efectos, de donde se origina el delito, o donde se comete, bueno, fíjese que, por la ejemplo, territorialidad, fíjese, que determina la jurisdicción. Bueno, en este caso tiene como particularidad que los efectos se producen dentro del contexto económico, y los efectos se producen en un país vecino. Hasta esas cosas a veces uno tiene que entrar, mira, estudiar, sí, y vamos a ir a analizar, porque hay que darle una respuesta lo más inmediatamente posible ante esos sucesos. Y después, que se torna un poco burocrático a veces lograr el resultado o la obtención de determinada información, porque estamos en un país vecino, estamos en otro país, con otra legislación, con otra burocracia. ¿Y cómo fue cómo se produjo la entrega? ¿Hubo contacto visual? ¿Pompeya pudo entregar o dejar en un lugar? A grandes rasgos, yo lo que tengo entendido es que a ella la hacen ir hasta el puente de Encarnación, la hacen pasar del otro lado. Posadas Encarnación, le hacen buscar un celular de un determinado lugar y le empiezan a dar las indicaciones de la ruta. Le hacen saber también a través de esas comunicaciones de que está siendo seguida, de que no cometa errores, y la hacen ir hasta Ciudad del Este. En Ciudad del Este la siguen dando indicaciones a través del teléfono hasta que llegan a un determinado lugar, creo que era una especie de plaza, donde le hacen tirar el bolso que tenía el dinero sobre un determinado arroyo que había ahí en la misma plaza, y de ahí le dice que se aleje. Y ella no pudo ver a nadie. Y ella sí dice pudo haber visto algo, pero no, eso después ella, si no me equivoco, en sus declaraciones ella hacía mención de quién creía que le pudo haber visto. Del vamos, esas personas también fueron sometidas a juicio, quienes se entendían o quienes se presumían o quienes se creían eran los que fueron a buscar el dinero. ¿Y quién es o qué rol jugó el ruso Lorman? José Alfredo, así es el José nombre. Rodolfo. Y José Rodolfo Lorman, del vamos, usted hablaba de los antecedentes que tiene, es una persona... ¿Peligrosa se considera? Sí, peligrosa, sí, del vamos, sí. Tiene hechos, o sea, tiene antecedentes en otros hechos delictivos, ligados también a secuestros extorsivos de otras personas. No sé, me acuerdo
de Riquelme, por ejemplo, el hermano del jugador de fútbol, el hermano de él fue secuestrado por este grupo. No me acuerdo si también parientes de Pablo Echarri, también creo que había sido sindicado como autores en este grupo. Empresarias gastronómicas de Paraguay también. Sí, en el Paraguay sí, del Vamo que en el 2004, principio del 2004, ellos, después de realizar el secuestro acá, que fue en el 2003, salen o terminan siendo investigados y sometidos a juicio por otro hecho allá. Y nunca se lo pudo agarrar, no, nunca se lo pudo agarrar, estuvo junto a Potrillo Maidana prófugos durante 14 años y cayeron por otro hecho en Portugal. Claro, o sea, lo que tenían como particularidad este grupo es que usaban identidades falsas. Al tener identidades falsas, y después lo otro, que tampoco teníamos fotografías actuales de ellos. Usaban identidades falsas y tenían conocimientos, por así decirle, en ese entonces, de moverse por el mundo. Pues tenían esa particularidad. Entonces escapaba, por así decirle, ya a las posibilidades de que las fuerzas instaladas en el territorio argentino puedan acceder a lograr con el paradero de ellos. Es así que intervienen las fuerzas internacionales, Interpol, empiezan a trabajar sobre ellos y después terminan logrando su detención en la comisión de otros hechos delictivos, como lo manifestó allá en Portugal, pero a través de los nexos que hay, por decirle, con policía de Interpol, se logra saber de que esas personas serían las que tiene pedido, en este caso por la justicia argentina. ¿Cambian de apariencias? Del Vamo que sí. No del solamente Vamo nosotros, de identidad, digo. Cambian de apariencia, del Vamo que sí. El color de pelo, por ejemplo, barba, sí, sin barba, bigote. O sea, nosotros, por ejemplo, en lo que respecta a la investigación del Orman, del Vamo, que hemos tenido muchísimas fotografías, de las cuales a veces parece que en algunos está más gordo, otro más flaco. En otras, me acuerdo, lo veíamos con gorrita, otras sin gorra. O sea, son distintas a veces las apariencias, porque uno que no lo conocíamos. Pero también para ello se puso un grupo de investigadores de la Policía Federal, que eran quienes tenían mayor conocimiento sobre esta persona. Policía Federal, Policía de Provincia de Buenos Aires, quienes trabajaron en esta causa como investigadores. Después también trabajaron como colaboradores en todo lo que respecta a la búsqueda, a la proporción, no sé, periciales, por decirlo. Trabajó mucho Gendarmería, trabajó mucho Prefectura también. O sea, todas las fuerzas federales y en este caso las policías provinciales también intervinieron. Se logró identificar y la responsabilidad en el cometido del hecho del secuestro y la desaparición de Christian Scherer a todos. A todos, sí. Y cumpliendo condena. Todos fueron condenados. En distintos años, ¿no? y etapas, y solamente faltaban Lorman y Maidana, el ruso Lorman y Potrillo Maidana, que terminan cayendo, como ya lo dijimos, en febrero del año 2017 en la ciudad de Aveiro, en Portugal, por otros delitos cometidos allí. 14 años que estuvieron prófugos y, como usted nos dice, o como diciéndolo muy comúnmente, siguiéndoles las pisadas, trabajando fuerzas de seguridad federales de nuestro país, conectados con Interpol, o como se llamen los organismos internacionales de búsqueda. Bueno, a través de esas comunicaciones, esos enlaces que hay a nivel mundial, es que se logra dar con ellos. Del Vamo a ellos
se los identifica o se los logra detener justamente con una identidad que nosotros en su momento ya habíamos obtenido, particularmente por decirle a quien conocemos como Potrillo Maidana, había usado una identidad falsa que casualmente después de 13, 14 años que he detenido, seguía usando esa misma identidad. ¿Qué responsabilidad tuvieron ambos, pero en este caso Lorman, que se ha fugado, en el secuestro de Christian Scherer? Así a grandes rasgos yo creo que está por acreditado la participación de Lorma justamente en la sustracción del chico o de Christian desde su casa para ponerlo al cuidado de otros identificados, entre ellos Cornelio Belén, Acosta, quienes fueron los encargados de ejercer el cuidado a quien puso Lorman. Pues Lorman es el que lo levanta. Previo a eso también hay otras tareas que a veces uno debe realizar para lograr, en este caso, el secuestro. Hay tareas previas. De inteligencia, digamos, ¿no? Inteligencia. De seguimiento, de ver cuál es la ruta del chico, por ejemplo. Una de las cosas que, por ejemplo, se logró ver también justamente cuando se buscaba quiénes eran estas personas, nosotros en su momento, y son hechos de competencia ordinaria que se produjeron acá, y entre eso era el robo a la Caja Municipal de Préstamos y el robo al supermercado Impulso. Eran dos hechos trascendentes acá como robo, de la manera, la magnitud en la que se produjeron esos sucesos. ¿El mismo año, general? No, un año antes. Y como consecuencia de eso se logra dar o dilucidar los intervinientes, se logra empezar a ver las identidades. Porque casualmente... ¿Y cómo relacionan? La relación se produjo en virtud, justamente como le decía anteriormente, al atentado que sufrió el padre en el Paraguay, donde en ese atentado había quedado un teléfono celular. En el incidente ese se le cae un teléfono celular. Ese teléfono celular casualmente era de Lorman, después se determina que es de Lorman, pero tenía contactos con una pareja de Lorman, que se llamaba Estela Caballero, es una mujer que vivía, con quien tiene un hijo Lorman, que vivía en el Paraguay. Se logra dar con esa mujer, y esa mujer empieza a dar referencias, se allanan las casas en el Paraguay tratando de dar con esa persona, y de ahí se logra ver quién era Lorman, y de ahí se empieza a asociar con quienes intervinieron en el atentado contra Scherer, contra Scherer padre. Y ahí daba que las mismas personas o gran parte de las personas que habrían intervenido en ese atentado también eran intervinientes en el robo a la Caja Municipal de Préstamos acá en Corrientes y del supermercado Impulso, entre ellos Lorman y Potrillo Maidana. ¿Que de esa manera obtienen financiamiento para la organización criminal? Sí, o sea, con los secuestros extorsivos lo mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos yo me acuerdo que ellos ya tenían antecedentes de otros secuestros extorsivos ya desde ese periodo 2002 al 2003. Ya tenían otros secuestros que se habrían practicado en Buenos Aires. Del Bambo, que eso seguramente le dio una logística y le da también conocimientos sobre cómo actuar ante estos sucesos. Por eso yo le decía, una experiencia bonita, enorme nos dejó, porque empezamos a explorar tecnología, fíjese, me acuerdo, una de las particularidades que nos llevó un tiempo tratar de dilucidar era, por ejemplo, que Carlos Córdoba estaba en Gualeguaychú, Entre Ríos, con un teléfono con característica de México,
para hacer la llamada al Paraguay. ¿Cómo trabajaban entonces, sin toda la tecnología que ahora tienen y disponen para investigar? Nosotros, hace 21 años, sí. Y usted siendo un oficial ayudante con 20 y pico de años. Y trabajábamos porque no habían los dispositivos celulares de ahora, ni las computadoras con la tecnología de ahora, nada, era todo analógico. Y lo que pasa es que, así como las herramientas que surgen hoy, también existían herramientas para investigar en ese entonces. Por eso yo le decía, es una experiencia linda, bonita, que nos dejó algo, nos dejó un hermoso aprendizaje. ¿Cuántas horas trabajaban, si recuerda? Muchas horas. Muchas horas. No se dan cuenta ni siquiera. No, porque no existía el horario. No existía el horario, o sea, había mucha pasión, mucho compromiso. Del vamos, yo tantas veces, yo lo conversaba mucho con el doctor Resuábliga, quien lo nombraba hoy más temprano, y por ejemplo siempre nos quedó algo pendiente, nos quedó esa posibilidad de decir, acá lo encontramos a Cristian. Y ese es nuestro compromiso, quizás hasta ahora. Capaz que yo soy uno de las pocas personas que queda como investigadores de aquel entonces, de aquel grupo que sigue en actividad, me refiero, pero yo sigo teniendo ese compromiso cada vez que me surge una información, un dato para tratar de explotarlo, trato de seguir. O sea, ¿no se desprendió de la causa Christian Scherer, general? No. ¿Lo sigue buscando? Sí, algo que quedó pendiente. Encontrarlo. Hicimos muchas cosas, porque una de las causas tenía 300 cuerpos, por decirlo, tenía aproximadamente. ¿Lo considera como una deuda pendiente en su carrera y formación dentro de la fuerza policial? Encontrar a Christian Scherer. O sea, yo no lo considero como deuda, porque yo creo que hice lo que estaba a mi alcance y nunca dejé nada que no pueda hacer o que no esté a mi alcance. Siempre tratamos de agotar y explotar todo lo que está a nuestro alcance. A veces no podemos jugar contra el destino, por así decirlo, pero sí me gustaría para cerrar, cumplir ese ciclo, a veces quizás por respeto al diálogo, a la conversación que a veces he podido tener con esos padres, con ese padre y con ese hermano que el vamos le quedó más que inconclusa esa etapa. Eso sí, del vamos, que es un compromiso que por ahí hay que seguir mientras que uno está en actividad. Y sabe que tiene como particularidad que a veces que yo recibo llamadas de personas que ya están como retirados y aún siguen teniendo ese entusiasmo. Y siguen teniendo ese eso es muy positivo. Pero también se generó como consecuencia de una confianza y de un trabajo mancomunado entre el grupo que se creó. Se creó un buen grupo, se creó más allá de que seamos trabajadores policiales, por así decirle, pero creamos un grupo de distintas policías, distintas fuerzas, que hasta hoy en día se sigue manteniendo ese contacto y esa posibilidad de solucionarnos a veces los problemas que a veces se nos presentan dentro del contexto laboral. Con funcionarios de fuerzas federales, por ejemplo, sí, que se conocieron hace 21 años, sí. ¿Lo marcó a usted el caso Christian Scherer? Del vamos que sí, si yo soy consciente y debo reconocer de que uno de los hechos que me ha dado la oportunidad de crecer como investigador, me refiero, como policía del vamos también, tuve sí la experiencia, por ejemplo, como policía de trabajar en una fiscalía federal muchos años. Junto con Tránsito también, ¿no? Junto con Tránsito, sí. Y a veces a veces tuve la posibilidad de conocer la idiosincrasia, el pensamiento, las necesidades o el mismo contacto de otras policías, de otros países, de otras provincias.
y que del vamos eso nos permite a nosotros por ahí ser más eficientes en lo que hacemos, nosotros como investigadores me refiero, porque nos soluciona a veces sin la burocracia la posibilidad de la resolución de otras cuestiones que hoy del vamos ya nos toca tener que atender, pero sí del vamos que eso se lo debo en gran parte a lo que la oportunidad que me dio investigar en el secuestro de Cristian Scherer. ¿Cómo lo califica Tránsito Ramírez? Tránsito Ramírez lo califico como un maestro en cuanto con lo que respecta a la investigación. Del vamos yo aprendí muchísimo con él, he adoptado muchas técnicas de investigación que del vamos me sirven hasta hoy en día y lo califico sí del vamos como un buen investigador, un buen maestro como investigador. ¿Al fiscal federal Oscar Rezoagli? Oscar Rezoagli era mi amigo, no sé si estoy en condiciones de dar una opinión porque el vamos seguramente la voy a dar favorable, pero era una persona que tuvo la visión o la experiencia de juntar a cualquier funcionario o a cualquier persona que trabaje en cualquier fuerza de seguridad para lograr el resultado. Y hizo participar en la investigación Policía de Provincia, más allá que era una investigación de competencia federal, puso a trabajar a la Policía de Provincia, puso a trabajar a la Policía Federal, puso a trabajar a la Gendarmería, a la Prefectura, a la PSA, a todas las fuerzas de seguridad y a su vez también a distintas policías provinciales donde teníamos que trabajar. Eso tuvo esa visión Rezoagli del vamos que le resultó, porque todos los investigadores, por así decirlo, de las distintas dependencias o de las distintas fuerzas, como que inyectaban información a ese legajo. El que condujo, la cabeza. Bueno, pero eso era... La autoridad que tenía, ¿no? Eso era Oscar Rezoagli del vamos, que él también tuvo un compromiso, como él le decía, tenemos que encontrarle. Y si mal no recuerdo, como a raíz del caso Loan, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo a Mario Rosillo, que es también funcionario retirado de la Fuerza de la Policía de la provincia de Corrientes y considerado el padre de la odorología forense. Cuando lo entrevisté, si mal no recuerdo, él informó que la odorología forense nace en el caso de Cristian Scherer en el año 2003. Sí, hemos trabajado con él. Él justamente empezó a... Que es la utilización de canes, ¿no? De perros en el rastreo. Sí, lo que hace él lo hace a modo de pericia, pero lo que hace es tomar muestras de un determinado lugar y trabaja sobre la descamación que hacemos las personas. Él tiene algo así como 600 células por segundo, lo tiene más claro, pero sí, todas las personas descamamos constantemente células. Esas células permiten a través del levantamiento bajo tomas periciales, por así decirlo, de manera de controlar la cadena de custodia, se toma correctamente y después se expone a los perros para que identifique esos olores. Y particularmente tiene como relevancia esa prueba de que el perro, si no estaba, no marca, y si estaba, sí marca. ¿Pero nació así acá en el caso Cristian Scherer, general? Sí, porque o sea, él venía haciendo cursos, interiorizando,se entrenando a los perros, y sí, de la policía de claro, Corrientes. Policía de Provincia de Corrientes, sí. Porque o sea que en la policía de la provincia de Corrientes nace
la odorología forense tan ocupada, porque además Mario Rosillo es un referente a nivel internacional. Lo convocan en todo el país y de otros países, en el extranjero también, para que capacite justamente. Sí, eso tengo entendido. O sea, él empezó a explorar allá por el 2003. Así nos dijo. El tema de la odorología. También hay perros que entrenó, que buscan drogas, por así decirlo, hablando más y pronto. Perros explosivos. Sí, fue perfeccionando. Después yo, por ejemplo, tuve conocimientos que él había ido a entrenar perros al sur, que detectaban, no sé, un gusano en las manzanas o algo así. O sea, hasta eso logró perfeccionar a los cames, a los perros. Y el vamos es una ciencia, el vamos es nueva, una pericia, una forma de hacer pericia nueva, innovadora, que es efectiva, del vamos que es efectiva, que es orientativa, del vamos que sí. Y científica. De que es científica, sí. A veces para nosotros todavía no está considerada como tal, es indiciaria todavía. Sí, como indicio. Sí. En otros lados se lo toma como prueba. Sí. ¿Y cómo lo califica a José Rodolfo Lorman? Y bueno, o sea, una persona dentro de su contexto delictivo, vamos, que es una persona peligrosa, pero también estamos hablando de una persona que ya está también grande. Ya está grande. 58 años tiene. Sí, está grande. Es clase 66. Sí. Es una persona grande. Pierde el pelo, pero no las mañas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, lo que pasa es que a veces yo digo que hay delincuentes que están para el choque y otros para idear las cosas. Y a veces cuando uno va teniendo experiencia y van pasando los años, como que nos vamos inclinando más a ser los ideólogos y los que planeamos cómo ejecutar algo. Y ya no tenemos esa fuerza, ese choque. Porque el físico no da. Claro, el físico no da, y a veces también ya somos un poquito más pensantes, por así decirlo. Yo hace mucho tiempo que no tengo noticias de él sobre las características o las condiciones en las que podría estar. No podría dar una opinión sobre... Pero es peligroso, es un criminal. Yo sí, en su momento sí lo consideramos como peligroso, extremadamente peligroso, dado sus antecedentes. Pompeya Gómez, ¿en alguna oportunidad pudo hablar cara a cara con alguno de ellos? ¿Con Lorman, con Potrillo Maidana? Que yo sepa, no desconozco. Esas situaciones las desconozco. Yo lo único que tengo conocimiento es que al momento de que ellos fueron detenidos en Portugal, existió sí un grupo de fiscales o de representantes judiciales que han ido a tener una entrevista con él, pero el tenor de esas entrevistas las desconozco. General Héctor Fabián Rodríguez, muchísimas gracias. Fue realmente muy enriquecedor para mí desde lo periodístico y creo que para la audiencia también poder escuchar, porque como dijo usted y yo mencionaba al inicio, en este grupo de 3 personas que yo considero que son las que más saben y están empapadas del caso Cristian Scherer, Tránsito Ramírez, Oscar Resuali, que ya físicamente no está más, el fiscal federal, y usted. Así que muy enriquecedor escucharlo y sobre todo esto que hacía referencia, ¿no? Que el compromiso todavía lo tiene y que para cerrar este caso lo sigue buscando a Cristian Scherer, no se ha desprendido de la causa Cristian Scherer o el caso Cristian Scherer. Sí, es un compromiso, vamos que mientras siga en actividad y se pueda avanzar, vamos que ese es nuestro compromiso, esa es mi función, esa es mi tarea y lo vamos a seguir haciendo. ¿Y qué cree que Cristian
¿Está en algún lugar con vida? Qué difícil su pregunta. La dejé para el final, por eso. Le voy a decir lo que me costó muchísimo decirle una y otra vez a los padres. Que no. Con las fundamentaciones respectivas del por qué. Porque es duro, del vamos que sí es duro. Tanto como escucharlo como decirlo es bastante duro. Pero creo que no. Porque si era así ya lo hubiésemos sabido. Pero le pido perdón o cautela por esa pregunta. No quiero entrar en ese terreno porque creo que todos más o menos tenemos claro qué es lo que pudo haber sucedido. Y se lo respeto. Muchísimas gracias, General Rodríguez. Gracias a usted, señora, y buenas noches. Y nosotros nos vamos, nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Gracias en la operación técnica, el responsable también recordando, ¿no?, que el programa completo queda en el canal de YouTube de Radio Sudamericana, como también la edición de cada una de las entrevistas realizadas y por supuesto que esta última con el comisario general Héctor Fabián Rodríguez, que acabamos de hablar sobre el caso Christian Scherer, que el 21 de septiembre se cumplen 21 años del secuestro y la desaparición. Dentro de unos minutos nada más van a poder tener el programa completo, queda subido, pero además la edición para aquellos que no la pudieron escuchar y quieren escucharla o volver a escucharla, queda a disposición en el canal de YouTube de Radio Sudamericana. Así que el responsable, el señor Francisco Acosta, a quien agradecemos su trabajo, y también, por supuesto, Felicitas Barbosa en www.radiosudamericana.com. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Será chau, hasta mañana.